José Ortega y Gasset es el filósofo de la modernidad. Parte de su obra fue una obra pública, no una obra solo de su cátedra, ¿no? En la Facultad de Filosofía, sino que desde muy joven empezó a publicar en los periódicos, a dar conferencias, a promover asociaciones. Fue un gran promotor cultural, pero sobre todo es el filósofo que intenta modernizar la España desde principios del siglo XX. Su filosofía, que se conoce como la filosofía de la razón vital e histórica, lo que intenta entender es al ser humano en el mundo en el que vive, ¿no? Al yo en la circunstancia, como dijo en Meditaciones del Quijote, ¿no? Y lo que quiso es modernizar nuestro país desde las corrientes europeas que él conoció cuando viajó a Alemania a principios de siglo. La Escuela de Madrid es el núcleo de filósofos, literatos, historiadores, juristas, historiadores del arte, que se reúnen en torno a Ortega y algunas de sus iniciativas, como la revista de Occidente, y principalmente su cátedra en la universidad, su cátedra de metafísica en la entonces llamada Universidad Central, hoy Universidad Complutense de Madrid. En mi opinión, sí podemos hablar de la existencia de una Escuela de Madrid. Luego es discutible quiénes son el núcleo, si hay una línea de continuidad completa, ¿no? Pero me parece bastante evidente que hay una serie de autores, ¿no? De seguidores de Ortega, que van a exponer la filosofía del que consideran su maestro, siendo algunos como Manuel García Morente, que fue el decano de la facultad, de casi de la misma edad que Ortega, ¿no? Manuel García Morente, María Zambrano, Luis Recasensiches, José Antonio Maraval, Luis desde el Corral, forman sin duda Xavier Zubiri, Julián Marías, Antonio Rodríguez Huéscar, forman sin duda ese núcleo de filósofos que siguen esta corriente de la filosofía orteguiana. Se me ha olvidado citar a José Gauss, que es quien más contacto tuvo con Ortega antes de la Guerra Civil y uno de los grandes promotores, ¿no? Además es que varios de ellos, incluso los que más se distanciaron de Ortega en un momento determinado, después de la guerra, como José Gauss o María Zambrano, se han declarado de la escuela orteguiana, ¿no? Han dicho que su filosofía era la filosofía de Ortega, ¿no? Entonces, parece claro que hay una escuela de Madrid en torno a la figura de José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset fue, de la generación del 14, quien más impulsó la modernización de España en muchos aspectos. Es una modernización que continúa las líneas que había emprendido la institución libre de enseñanza, el pensamiento krausista en el siglo XIX y sobre todo la gran figura de don Francisco Giner de los Ríos, ¿no? Ortega es un gran innovador en muchos ámbitos, en el ámbito filosófico, a través de las corrientes de la filosofía europea, como la fenomenología, que se estaban entonces implantando en Europa, ¿no? Es un gran modernizador cultural, ¿no? Su familia era una familia periodística, ¿no? Eran los editores del Imparcial, y él desde muy joven tenía claro que cualquier influencia que se quisiera ejercer sobre la sociedad española tenía que hacerse a través de la prensa. Fue el promotor, junto con Nicolás María de Urgoite, del diario El Sol, fue el creador de la revista Occidente, fue también impulsor de la editorial Calpe, luego fusionada con Espasa, de un montón de iniciativas culturales, también en ámbitos médicos y de las ciencias. En Revista Occidente dio una enorme cabida, ¿no? a la ciencia exacta, a la biología, a la matemática, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, cuando esta generación, que son, como los llamó Cacho Biu, los teenagers, los adolescentes de 1898, pues sienten que su país es un país fracasado, que va a la cola de otros países europeos, pues lo que intentan es una modernización, que en ese momento la llaman europeización. Lo que hay que hacer es europeizarse. En una famosa conferencia que da Ortega en 1910 en el sitio de Bilbao, dice: nos dimos cuenta enseguida que si España era el problema, Europa era la solución. O sea, la modernización para ellos era europeizarse, ¿no? Había que ser como los grandes países
europeos. Pero Ortega se da cuenta pronto que también esos países europeos están en crisis, ¿no? Y que esa modernización tiene que tener también sus propias bases, ¿no? Y eso lo intenta desarrollar a través de su cátedra, de la prensa, de las organizaciones que crea, incluso de la política, con la agrupación al servicio de la República, ¿no? Esa modernización tenía diversos ámbitos que intentó fomentar. Bueno, mi ponencia en el curso que celebraremos en Santander es sobre el magisterio de Ortega en esa escuela de Madrid, ¿no? Cómo Ortega influyó en toda una serie de discípulos a través de su propia pedagogía, ¿no? Esa figura de maestro que desde muy joven tuvo, ¿no? Hay una carta de Antonio Machado de 1912, si no recuerdo mal la fecha, donde le dice: es usted el gran capitán, es usted maestro, ¿no? Que Ortega se lo toma así como si le estuviera haciendo una broma, y dice: no, tómeselo usted en serio, usted es el maestro no solo de su generación y de las que vengan, sino incluso de los que venimos detrás, ¿no? Usted nos está enseñando a ver las cosas de otra manera. Lo que intentaré mostrar es cómo, a través de su pedagogía, que él llamó de la alusión, de la contaminación, de su idea de misión de la universidad, influyó en varios de sus discípulos, como María de Maeztu, que fue una de las primeras, en María Zambrano, en José Gaos, en Rodríguez Huéscar y en otros integrantes de esa escuela de Madrid. Os invito a que os matriculéis en el curso de verano sobre la modernización de España y la Escuela de Madrid en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Hay un plantel de ponentes muy interesantes, se van a tratar temas de filosofía, de cultura, que creo que le interesan mucho a nuestra sociedad para pensarse a sí misma en este momento, y además pasar unos días en la Magdalena, en Santander, siempre es un placer, con la playa al lado y disfrutando de esa bellísima ciudad.